Hola, hola a todos. Acá tengo una batería de 12 voltios y 1.2 amperios hora. Y les quiero mostrar cómo se puede hacer un cargador inalámbrico utilizando estos circuitos de transmisión inalámbrica de energía que ya les he mostrado en otros videos. Este es el transmisor y por acá tengo lo que sería el receptor. Con estos circuitos vamos a cargar la batería de forma inalámbrica similar a los carros eléctricos o a estos celulares que están viniendo con cargadores inalámbricos. Acá tengo un multímetro, entonces lo primero que voy a hacer es medir el voltaje de la batería que tiene actualmente. Aquí me marca 12.14 voltios más o menos. Está completamente cargada. Entonces lo que voy a hacer es descargarla. Para que se fijen que está absolutamente cargada, entonces voy a colocarle aquí un par de cables en los terminales y voy a encender una bombilla de estas de moto que consumen bastante potencia y se van a fijar en la intensidad de la luz que emite. Aquí la conecto y vean que alumbra bastante, la enciende al 100%. Posiblemente el voltaje se cae un poquito, es normal en la batería debido a la potencia. Sí, vamos a ponerla por aquí, vamos a medir el voltaje en los terminales de la batería y se dan cuenta que ahí se cae aproximadamente un poquito más de 1 voltio, ¿sí? Se cae el voltaje un poquito, es normal porque la bombilla es de mucha potencia, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya sabiendo que la batería está cargada y que funciona bien, es que vamos a dejarla ahí que se descargue. La voy a dejar conectada con esa bombilla hasta que simplemente ya quede completamente descargada y no ilumine nada. Ya después de unas horas la bombilla solo emite una luz un poco, mucho más tenue, digamos, y ya se ve mucho más roja la luz, más cálida, ¿sí? Entonces que ya se está descargando, pero todavía le falta otro poquito. Bueno, ya tengo la batería completamente descargada aquí, ya después de varias horas. A ver, que la dejé ahí conectada, vamos a medir de nuevo el voltaje para saber cuánto tiene exactamente en este momento. Ahorita me marca en vacío, claro, por supuesto en vacío me marca 9 voltios, 9 con algo de voltios. Marca eso porque la batería tiende a tener un voltaje residual en vacío que se eleva. Pero para verificar entonces que esté completamente descargada, vamos a conectar los cables de nuevo a la terminal y a la bombilla que teníamos antes. Aquí la conecto y vean que no enciende, no hace nada. Y por si las dudas, voy a hacer un corto y no pasa nada. La batería está descargada completamente. No le queda carga. Ya estando seguros de que la batería está completamente descargada, vamos a empezar nuestro montaje para el cargador inalámbrico. Entonces voy a utilizar el receptor de energía inalámbrica que conocemos, que en este caso es simplemente una bobina con un capacitor en paralelo. Utilizaré 4 diodos semiconductores de alta corriente y alta frecuencia para que para hacer, digamos, un puente rectificador que convertir la corriente alterna en corriente directa. Voy a utilizar este diodo LED con una resistencia para colocárselo a la batería y simplemente saber, digamos, que la batería tiene voltaje y no vaya a equivocarme ya en vez de cargarla, descargarla. Entonces voy a proceder aquí primero a soldar el LED directamente en los terminales de la batería. Voy a soldarlo aquí directamente, entonces soldo el terminal positivo y ahora le agrego esta resistencia en serie para que no se dañe y simplemente me emita una pequeña luz que me indique que la batería tiene, aunque sea algo de voltaje.
porque me podría equivocar y conectar mal la polaridad del puente rectificador y en vez de cargar la batería la descargaría más e incluso la dañaría. Entonces voy a conectar ese pequeño LED ahí. Aquí voy a soldar ya la resistencia. Listo. Bueno, aquí como se dan cuenta el LED emite algo de luz porque obviamente consume muy poca energía, tan poca que con la cantidad residual que le queda a la batería es suficiente para encender. Bueno, ya tenemos la batería con su LED conectado. Ahora vamos a proceder a hacer el puente rectificar con los diodos. Para esto voy a colocar de base este capacitor que tengo por aquí simplemente para no dañar la mesa. Voy a soldar encima de él. Entonces voy a empezar con dos diodos LED. Entonces lo que voy a soldar es el positivo de uno, muy atento con el negativo. O sea, uno de los laditos que tiene la rayita con uno que no tiene la rayita. Para que esa sea una de las entradas de corriente alterna. Procedo a soldar eso. Ahí está. Esperamos que se enfríe, listo. Ahora tenemos que soldar uno de los lados, ya sea el positivo o el negativo. Voy a proceder con el negativo, listo. Entonces el negativo del que está ya soldado con el negativo de este que voy a soldar. Queda negativo con negativo y ese forma el lado negativo del puente rectificador. Listo. Aquí voy a medir un poquito para ir tomando ya la distancia correcta para que pueda soldar el lado de corriente alterna del puente rectificador a la base del receptor de energía inalámbrica. Ahora que ya tengo estos tres LED, soldo el cuarto LED. Entonces soldar aquí el que quede la polaridad contraria de nuevo. Como este es el positivo, acá soldo el negativo del siguiente LED. Y esta entrada con las primeras que soldamos formaría la entrada de corriente alterna. Este último, digamos, terminal que soldamos sería el positivo del puente rectificador y ya basta con soldar ese y tendríamos completo el puente rectificador. Estos son unos diodos, digamos, un poco especiales porque son de alta frecuencia y alta corriente. Entonces, un diodo normal de baja frecuencia no tendría la respuesta en frecuencia para funcionar con el receptor de transmisión de energía inalámbrica, que en este caso está funcionando a 1 MHz. Aquí voy a acomodarlo un poquito, haciendo un poquito de presión a los diodos. Aquí voy a acomodarlo más para que, digamos, sea fácil de soldar aquí en los terminales del transmisor inalámbrico de energía. Aquí lo cierro un poquito y vamos a acomodarlo ya para que quede completamente fijo con la soldadura. Listo. Ahora nos basta solo soldar los terminales y ya queda listo prácticamente lo que podríamos llamar un cargador de energía inalámbrico. Este cargador pues es algo básico y simplemente, digamos, una forma rápida de cargar una batería. Sin embargo, si queremos hacer ya un cargador más elaborado y que funcione mejor, tenemos que adicionarle un circuito que controle la carga de la batería. Hay muchos métodos, digamos, para controlar la carga de una batería, dependiendo incluso del tipo de batería que estemos cargando. Así que esto simplemente es como una base, digamos, un camino básico de cómo se podría hacer. Ya para meterle, digamos, más precisión y más eficiencia al sistema hay que adicionar más electrónica después del puente rectificador. Pero este solamente sería, como ya les dije, el principio básico. Y aquí tengo entonces el puente rectificador soldado en el receptor de energía inalámbrica y ya vamos a proceder a la carga de la batería. Entonces conecto al negativo un cable y al positivo el cable equivalente al positivo. Listo.
Eso lo voy a conectar entonces a los terminales de la batería, el positivo con el positivo y el negativo por supuesto con el negativo. Aquí ya está listo, conectado. Vamos a acomodarlo aquí un poquito para que lo vean bien. Y ahora quiero que miren el voltaje antes de cargar la batería. Entonces para eso voy a colocar el multímetro. Vamos a ponerlo por acá que se vea bien. Y voy a medir el voltaje. O sea, aquí al medir tenemos 4,5 voltios que, como ya les dije, eso hace parte prácticamente del voltaje residual, pero la batería está descargada. Voy a dejar aquí las puntas del multímetro que se queden un poquito fijas y midiendo continuamente el voltaje que tiene el terminal de la batería. Ahí la batería está prácticamente en vacío porque el consumo del diodo LED se podría despreciar. Entonces es como tener la batería en vacío. Y como un puente rectificador, no hay flujo de corriente en sentido hacia la bobina, entonces está en vacío. Acá tengo el transmisor. El transmisor también ya lo conocemos y está calculado pues para estar en resonancia con el receptor. Entonces lo que voy a hacer es conectarle ahora la fuente de alimentación, que es una fuente de corriente directa de 12 voltios, que va conectada aquí en estos terminales. Aquí va el positivo y aquí conectamos entonces el que es el negativo. Con eso ya la fuente está encendida y está funcionando y está transmitiendo un campo magnético. Miren que al acercarlo enseguida el voltaje en los terminales de la batería aumenta y supera incluso los 13 voltios, cuando antes estaba en 4,5 voltios. Esto es una señal de que está ya cargando la batería. Si lo alejo, el voltaje por supuesto disminuye y si lo acerco, el voltaje aumenta. Voy a acomodarlo aquí un poquito para que se vea mejor. Entonces aquí ya lo tenemos, está acoplado y está, digamos ya, la batería en realidad ya se está cargando. Tendría que alejarlo lo suficiente para que se deje de cargar, entonces así podría, digamos, funcionar un cargador de un carro eléctrico o cualquier cosa que queramos cargar inalámbricamente. ¿Sí? Aquí vean que lo coloco bien cerca y el voltaje supera hasta los 13 voltios. Ahí quedó en 12 punto algo, 12,3 voltios más o menos. Lo alejo y el voltaje llega a 10 voltios, inclusive podría llegar a menos. Y si lo acerco, inmediatamente aumenta. Ahí está. Si por ejemplo lo pongo en un ángulo en donde las líneas de campo no corten a la bobina receptora, el voltaje también se cae porque no hay inducción y tampoco habría resonancia y lo demás. Entonces no se cargaría la batería. Tienen que estar en un ángulo en donde las líneas de campo corten a la bobina receptora y el máximo ángulo es cuando estas dos bobinas son paralelas. Lo voy a dejar aquí entonces cargando varias horitas y cuando esté cargada regresaremos a mirar el voltaje y hacer unas mediciones finales. Listo, aquí ya después de varias horas ya tenemos la batería presuntamente cargada. Vamos a proceder entonces a retirar lo que es el receptor y el transmisor. Aquí el voltaje ahora mismo nos dice que tiene 13,3 voltios más o menos. Sí, el voltaje en la batería. Vamos ahora a quitar el receptor y lo voy a desconectar ya. El transmisor, perdón. Lo voy a desconectar. Ahí el voltaje está en 12,6 voltios ahorita. Bueno, ahí varía un poquito. Sí, y ahora vamos a quitar el circuito transmisor, el receptor, perdón. Vamos a desconectarlo, ponerlo por acá. Y ahora sin quitar las puntas del multímetro para que sigamos mirando el voltaje que hay en los terminales, vamos a conectar una carga, en este caso la misma bombilla del principio, y vamos a ver si enciende.
Miren, fíjense en el voltaje y vamos a ver el voltaje que estamos midiendo y vamos a ver qué pasa cuando conectemos la bombilla. Vamos a ver, vamos a conectarla y acá. Listo. Entonces vean que el voltaje, la bombilla enciende perfectamente a su máxima potencia. El voltaje apenas alcanza a caerse un voltio más o menos. ¿Sí? Ahí está. Es normal, como ya les dije, porque la potencia de la bombilla es bastante elevada y justamente para verificar eso, que la batería sí está cargada, porque ella pueda que te marque el voltaje y resulta que cuando le conectes carga el voltaje se cae muchísimo. Si se cae demasiado, no puedes sostener a la carga encendida al 100% porque no está bien cargada. En este caso podemos ver que la batería está perfectamente cargada. Y bueno, eso era todo lo que les quería mostrar. Así serían los fundamentos básicos para un cargador inalámbrico de energía. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.